En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, hemos oído en este Evangelio este oficial del rey que se dirigió a nuestro Señor para pedirle la curación de su hijo que estaba enfermo y que estaba muriéndose, y que nuestro Señor hizo pues un llamado a la fe de esta persona y de todos. La respuesta de nuestro Señor fue que si no veis milagros y prodigios no habéis de creer, como es como un reproche. Pero Él no se lo dirigía a este oficial del rey, porque justamente Él manifestaba mucha fe y creyó, aunque no lo vio, porque nuestro Señor le dijo: desciende de tu hijo, ya está sano. Y Él no lo había visto, pero creyó. Entonces estas palabras de nuestro Señor se dirigían más bien a las personas que estaban presentes ahí en ese momento, no a este oficial que manifestó más fe y que sí creyó en la palabra de nuestro Señor. Pero aquellos que estaban ahí presentes, pues los judíos, y generalmente estaban incrédulos, como era muy común que reaccionaran así. Entonces este oficial, que era una persona importante, manifestó mucha humildad, porque primero se lo pidió a nuestro Señor de una manera muy humilde, y al mismo tiempo su reacción fue también de humildad. Entonces esta humildad nos lo predispuso a creer y a aceptar lo que nuestro Señor le decía. Es una virtud importante, la virtud de la humildad, porque nos hace someternos a Dios en primer lugar, porque como es normal, nosotros somos criaturas, nosotros somos creados por Dios, nosotros somos dependientes de Dios en todas las cosas, en el aire que respiramos, en cada momento estamos dependiendo de Dios. Dios nos está manteniendo la existencia, y todo lo que tenemos, lo que somos, incluso lo que hacemos, pues es gracias a Dios por los dones que nos ha dado. Si alguna persona considera que tiene más cualidades que los demás, reflexione que pues todas las cualidades que podamos tener, Dios nos las ha dado. Pero si no lo reconocemos, pues entonces Dios ya no nos dará más cosas. Y sobre todo, lo más importante es que nos dé la lucidez espiritual para que podamos salvar nuestras almas. Porque hay personas que no tienen esta humildad espiritual, que es en realidad tener fe, es aceptar lo que Dios dice porque Dios lo dice. Entonces es una forma de humildad, la fe también. Y nosotros nos sometemos a lo que Dios dice porque Dios lo dijo, y aunque no entendamos o aunque no veamos cómo, lo aceptamos porque Dios lo dijo. Es ser humilde, creer. Entonces hay personas hoy en este mundo moderno, que es una tendencia muy común, que quieren comprender, y si no comprenden, pues no aceptan, ¿verdad? Si un superior o les dice esto es así, no, quieren comprender, si no, no lo quieren aceptar, no lo quieren hacer, no quieren obedecer. Entonces es una falta de humildad. Y la falta de fe es una falta de humildad, porque uno no quiere aceptar no solo a Dios, sino a los enviados de Dios, que son nuestros superiores. Puede ser un hijo que no obedece a su papá, o un feligrés que no quiere aceptar, por ejemplo, un consejo de su confesor, o etcétera, ¿verdad? En varios niveles se puede manifestar eso. Pero ciertamente hoy en este mundo actual hay tantas cosas que no van bien, y hay una crisis de la autoridad, hay una crisis de la autoridad de los hombres en la iglesia, es un problema real. Hay una crisis en las autoridades políticas,
hay una crisis incluso a veces en las mismas escuelas, los profesores que enseñan cosas que no están bien a los alumnos. Entonces debemos tener a veces un cierto espíritu crítico, pero en el buen sentido, no en el sentido de esas personas que les gusta poner todo en duda o que les gusta criticar por criticar y tienen un gusto en estar hablando mal, y eso es negativo, eso no es cristiano. Pero nosotros debemos, en razón de una situación muy particular, debemos estar atentos a todo lo que pasa en nuestra vida, porque este mundo está en crisis. La sociedad civil está en crisis, la sociedad incluso religiosa está en crisis, y hay muchas cosas que no están bien. Entonces nosotros tenemos que tener una cierta vigilancia intelectual, y no es por gusto, no es por el placer de poner todo en duda, porque eso es espíritu liberal, eso es espíritu que no es cristiano. No lo hacemos por ese motivo, sino por una necesidad. Entonces Monseñor Lefebvre hablaba de este tema y diciendo, entonces en una situación actual debemos todo ponerlo en duda, podemos ser críticos en todas las cosas, hacer de eso como una enfermedad. Y Monseñor nos decía que no, normalmente aquella persona que tiene un superior debe obedecerlo con simplicidad y no estar juzgando todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que pudiera hacer, ¿verdad? Hay gente que es muy suspicaz y está siempre y pensando, a lo mejor se equivoca, a lo mejor está abusando de su autoridad, a lo mejor. Entonces no se puede vivir así, es un error. Y Monseñor Lefebvre decía, no es necesario que estemos siempre juzgando lo que hacen nuestros superiores, pero a menos que haya Dios nos dio la fe, Dios nos dio las gracias del Espíritu Santo, y a veces puede pasar que alguien nos dice algo y que nos inquieta, que algo que nos crea un malestar espiritual. Por ejemplo, algo que nos crea una especie de alarma, como una luz de alarma, ¿verdad? Esa luz, la luz roja que se prende a veces en unas máquinas y que da la señal de alarma porque algo no va. Entonces, esa señal de alarma es porque la gracia de Dios está presente en nosotros, Dios está actuando en nuestras almas. Y a veces, como pasó muchas veces poco después del concilio, había muchos fieles que eran muy buenos cristianos, pero empezaron a oír que un sacerdote moderno les comenzó a decir cosas que ellos no les inquietaban. Decía, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué predica esto? ¿Por qué enseña esto? Y esto no me parece normal. O sea, no porque estaba predispuesto a criticar o a ponerlo todo en duda, sino al contrario. Pero hubo un momento en que hubo una palabra que le comenzaron a poner duda algo sobre el Evangelio, algo sobre nuestra fe de la Iglesia. Entonces esta persona tuvo una especie de inquietud. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dice así? Porque yo he aprendido mi catecismo de tal manera y me está diciendo algo que no cuadra en mi fe. Entonces ahí, en ese momento, hubo personas que comenzaron a decir, está pasando algo que no va en la iglesia, y empezaron a informarse o a tratar de saber qué pasaba, ¿verdad? Y esa actitud es muy correcta, porque sigue el esquema de la iglesia, como la iglesia quiere que practiquemos nuestra fe. Entonces esa manera de reaccionar es buena, pero no es una actitud que debe aplicarse en todo, porque nosotros normalmente debemos escuchar a nuestros superiores, sobre todo si están más o menos en el buen camino. Entonces sería muy problemático y muy nocivo para un alma, por ejemplo, que se confiesa y el sacerdote
tiene una asistencia especial de Dios para dar los consejos que se aplican a esta alma, tal como Dios lo quiere. Entonces tiene una gracia especial que no la tiene el penitente y que no la tiene otra persona fuera de su confesor. Y en ese momento el que se confiesa no debe decir, a lo mejor el padre se está equivocando, a lo mejor no me está dando el buen consejo, a lo mejor así. Entonces no le va a hacer ningún provecho los consejos o incluso los preceptos que le pueda dar el confesor por ese espíritu crítico. Entonces hay un espíritu crítico que es malo y debemos entenderlo. Entonces ciertamente debemos estar alertas en este mundo porque hoy hay muchas anomalías, es verdad, pero no lo hacemos por el placer de criticar o por una especie de enfermedad de poner todo en duda o de ser negativos. No, lo hacemos por una necesidad, porque normalmente en la iglesia hay una noción de obediencia, es una virtud cristiana. Entonces, cuando practicamos la obediencia, hay que hacernos esa pregunta, si la practicamos de alguna manera, porque si bajo pretexto de que hoy hay muchas anomalías, nunca queremos obedecer nada y que todo tiene que pasar por nuestro criterio, es negativo, ¿verdad? Por ejemplo, o una esposa que siempre pone en duda, sí, yo hablo sistemáticamente, ¿verdad? Todo lo que dice su esposo, pues no es normal, porque en una casa la autoridad es el esposo normalmente, aunque no es una autoridad, digamos, abusiva, ¿no? En el sentido poco cristiano, poco caritativo de la palabra, pero sí hay una autoridad en el hogar, hay una autoridad en la sociedad, debería haberla, hay una autoridad incluso en la escuela, ¿verdad? Los niños deben ser dóciles con sus profesores, pero hoy hay profesores que les enseñan a los niños el pecado, así como suena, el pecado, se los enseñan, las peores cosas más horribles, o que les enseñan que el mundo no viene de Dios, o que no existe Dios. Entonces, en ese caso, tenemos una gracia todos para defender nuestra fe. No lo hacemos por ánimo de ser indóciles, o por ser críticos, o por ser hacernos los singulares. No, lo hacemos porque nuestra fe también comporta un aspecto que es como una defensa, ¿verdad? Así como el cuerpo tiene anticuerpos para defenderse de los microbios o bacterias que puedan entrar en nuestro cuerpo, hay un cuerpo sano, tiene anticuerpos para protegerse de los malos virus o animales que puedan entrar en nuestro cuerpo y que nos puedan hacer enfermarnos. Bueno, un cuerpo sano tiene esa posibilidad de reacción. Así también nuestra alma, Dios nos ha dado una posibilidad de reacción. No, la obediencia ciega no es algo bueno, es algo malo, pero la obediencia simplemente es algo excelente, Dios la hizo. Entonces hay que saber practicar la obediencia de alguna manera cuando las cosas funcionan normalmente, sin necesidad de poner todo en duda. Eso no es normal. Entonces no podemos negar una cosa porque es posible que pasara, que fuera posible que se equivocara. Sí es cierto, todos podemos equivocarnos de alguna manera, pero no por eso todo se pone en duda. Y en la moral cristiana, para muchas cosas basta la certitud moral. Por ejemplo, para obedecer no es necesaria una certitud absoluta. Es suficiente la certitud moral, o sea, esa certitud que habitualmente usa la gente en su vida, en sus negocios, en su actuar, es una certitud moral. A veces puede pasar que excepcionalmente hay un error, pero bueno, todo puede pasar, pero no porque todo puede pasar vamos a poner todo en duda. Es una actitud irracional y soberbia y a veces muy nociva, ¿verdad? Porque crea la división, la cizaña, incluso entre buenos cristianos. Y
hoy que en la tradición o en la resistencia hay personas que son excesivamente críticas. No es malo ser atentos, no es malo ser vigilantes. Una cierta crítica sana es buena, pero el exceso es el malo, ¿verdad? Y se nota por ciertas cosas absurdas o ridículas que pueden pasar, y se nota que eso no es normal. Entonces, en el sentido humano se habla de sentido común. A veces el sentido común nos dice, esta persona está exagerando, ¿verdad? Por algo nos dice que por sus frutos los conoceréis, nuestro Señor dijo, es el gran criterio. Entonces, aquellos que siembran siempre la división, los problemas, las faltas de caridad, pues no es buena señal. Por sus frutos los conoceréis. Y en la fe, pues tenemos el sentido de la fe que Dios puso en nuestra alma para que nosotros también sepamos defendernos, ¿verdad? A veces frecuentamos una persona y sentimos que esa persona no ama a Dios, o sea que hay una especie de mentalidad especial, y entonces tomamos precauciones. No es porque le decíamos el mal, no es porque no queríamos ser buenos con ella, pero simplemente sentimos que no estamos en sintonía en cuestiones de fe. Entonces ahí es muy legítimo tomar una cierta distancia. No es forzosamente faltar a la caridad con esta persona, o decir cosas malas de ella, o comenzar a difamarla. No es eso. Pero nosotros sentimos cómo podemos, más o menos. Y sobre todo las personas que están cerca de Dios tienen ese sentido de la fe. No cualquier persona. A veces los que critican más son los que rezan menos, son los que se portan más mal y todo. Entonces son los que deberían hablar menos. Pero aquellos que están muy cerca de Dios, que se frecuentan los sacramentos, que se confiesan, que dan el ejemplo, se supone que están más cerca de Dios y que Dios los ilumina un poquito más. No tienen palabra infalible, ¿verdad? Pero sí hay esa protección de Dios. Dios a todos nos da también una manera de ayudarnos, de defendernos en ciertas situaciones, y debemos defendernos. Así que tengamos ese sentido cristiano que siempre está, se puede decir, en la humildad, ¿verdad? Los grandes santos, hubo santos combativos, santos que pelearon por Dios pero lo hacían siempre con humildad. No era por altanería, por soberbia, y que eso es una muy mala señal. Pero ahí se veía que no lo hacían por soberbia, lo hacían realmente por seguir a Dios, por obedecer a Dios, porque en momento dado también eran capaces de tener mucha bondad con el prójimo, y no era por soberbia que hacían este combate de Dios. Y así como aquí en México los cristeros peleaban, pero cuando uno lee sus vidas, cuando uno ve sus escritos, pues eran personas humildes, no eran soberbios, no eran arrogantes, pero sí peleaban la guerra de Dios contra los enemigos de Dios, pero en un espíritu muy diferente, ¿verdad? Entonces tratemos de tener ese espíritu, que Dios no excluye la lucidez, como hoy la falsa sabiduría del mundo quiere hacernos creer que ser bueno es ser tonto, o ser humilde es ser tonto, ¿verdad? O dejarse abusar por el enemigo y por los que están al servicio del enemigo, que es Satanás. Entonces debemos ser personas inteligentes, debemos ser personas que son capaces de defenderse, no por soberbia, no por arrogancia, sino porque es cristiano, tener sentido de la lucha, de la buena lucha, pero al mismo tiempo con humildad, al mismo tiempo con caridad, porque al que yerra hay que corregirlo con humildad, no hay que corregirlo con soberbia. Si lo corregimos con altanería,
a lo mejor se hunde más en su soberbia el que yerra. Necesitamos tener caridad, pero sin perder la lucidez, sin perder la fortaleza. Debemos ser fuertes contra el demonio, así como eran los santos. Leamos las vidas de los santos, como eran fuertes contra la acción diabólica. El demonio los temía porque eran almas, eran buenas, humildes, pero fuertes y lúcidas en su manera de razonar, esa espiritualidad moderna del Concilio Vaticano II que hace que las personas sean tontas. Y muchas reflexiones que ha hecho el Papa Francisco denotan esa mentalidad. Creen que por una palabra así el enemigo se va a convertir así nomás, y que todo va a salir bien porque hablan de una manera edulcorada, un lenguaje edulcorado, remiso. Entonces es una ilusión, porque nunca los enemigos de la Iglesia han estado tan poderosos y tan altaneros y tan pretenciosos como hoy. Hoy que tanto se ha hablado en las iglesias modernas de esa caridad falsa, caridad edulcorada, caridad pacifista, que creen que todo se arregla con una sonrisa, y no es así. Entonces pidámosle a Dios que nos dé este sentido del combate. Acabamos de celebrar la fiesta de San Miguel Arcángel el día 29 pasado. Es un ángel que peleó por Dios, pero los ángeles son humildes, son más humildes que nosotros, siendo seres mucho más inteligentes, mucho más poderosos que nosotros, pero son humildes. Y este mes de octubre es dedicado a la devoción a los santos ángeles. No olvidemos, ayer fue la fiesta del ángel custodio de la nación mexicana, una fiesta que hasta en la tradición lo han olvidado, pero en México es una fiesta que no se celebra a veces en muchas capillas de la fraternidad, pero es una fiesta que debería celebrarse. Es el patrón de la nación mexicana, que ayer fue la fiesta segunda clase, y hoy es la fiesta de los ángeles de la guarda. Entonces, este mes de octubre es el mes dedicado a los santos ángeles. No olvidemos este mes venerarlos de una manera especial, pidiéndoles esa fortaleza, esa sencillez de los ángeles, porque a los ángeles se los compara a menudo con niños. ¿Por qué? Porque son inocentes, son como los niños inocentes, pero al mismo tiempo la inocencia no incluye la ingenuidad. Y es un error de la mentalidad moderna creer que una persona que es inocente es ingenua o que es tonta. Y los ángeles no son ingenuos ni tontos, son más inteligentes que nosotros, pero son inocentes como niños y poderosos, ¿verdad? San Miguel Arcángel venció al demonio y los ángeles son muy poderosos. Pero imitemos en ellos esa inocencia, esa humildad y al mismo tiempo esa fortaleza que necesitamos mucho y que hay que inculcarles a nuestros niños en nuestras familias, para que no sean tontos delante de esta sociedad moderna que está llena de peligros, y que sepan defenderse, que sepan protegerse en medio de las situaciones que hoy se presentan en muchos medios, que ellos sepan diferenciar y que sepan rechazar, si es necesario con fortaleza, situaciones difíciles, pero permaneciendo en la humildad, no volverse de ese tipo de tradicionalistas que son muy altaneros o muy soberbios. Pero el hecho de poseer la verdad debe hacernos más humildes y más agradecidos con Dios, así como los ángeles, ¿verdad? Pensemos en los ángeles malos que hicieron lo contrario, porque Dios los exaltó, y Luzbel era el ángel más bello de todos, más inteligente, pero se ensoberbeció y se convirtió en el ser más triste y más horrible de todos los que hay, es el demonio. A eso es lo que lleva la soberbia.
Entonces todos podemos perdernos si somos soberbios, pero todos podemos salvarnos si somos humildes y obedientes. Toda obediencia está sometida a la obediencia a Dios. Entonces cuando obedecemos a un superior es porque estamos obedeciendo a Dios, y eso hay que tener fe para verlo. Y si no vemos así, pues no vamos a obedecer ni a nuestros superiores, ni a Dios, ni a nadie. Entonces Dios no lo vemos, pero Dios por eso se quiere hacer obedecer por intermediarios. Por eso fundó su iglesia. Y cuando un superior se desobedece a Dios, entonces esa es la señal de que no debemos obedecer. Si un superior nos dice, haz un pecado, pues claro que no lo vamos a hacer. Entonces, porque él ya está desobedeciendo. Entonces la obediencia es como una cadena y hay varios eslabones, pero esa cadena nos une a Dios por intermediarios, ¿verdad? Entonces pidámosle a Dios que nos dé ese sentido, y pidámosle a la Virgen María que ella escuchó el anuncio del ángel San Gabriel, y que le dijo el ángel el mensaje de Dios. Ella podía decir, no, que Dios me lo diga, no, eso es algo muy importante, que Dios me lo diga. No, ella obedeció al ángel. Hágase en mí según tu palabra. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.